Hemos oído tantas historias, tantas creencias, pero ¿qué sucede en verdad cuando cerramos los ojos por última vez en este mundo? Es una pregunta que tarde o temprano nos tocará a todos. Hoy, quiero hablarte desde un lugar profundamente personal. Algo que me atormenta, que me despierta en las noches y me recuerda que la vida, en toda su belleza y caos, tiene un final. Pero ¿qué hay después de ese final? ¿Qué ocurre cuando cruzamos al otro lado? Esta no es una charla más, quiero que veas esto como el relato de alguien que ha reflexionado demasiado sobre lo que podría encontrarse al final del túnel. 150.000 personas mueren cada día. Piénsalo, cada uno de ellos con historias, sueños, miedos y esperanzas. Un día seré yo. Un día serás tú. Entonces, ¿a dónde vamos? Algunos dicen que al cielo, otros mencionan el infierno, o que simplemente desaparecemos en un profundo sueño, eterno y sin retorno. Quiero que te pongas cómodo, porque vamos a explorar, juntos, esas posibilidades, esos misterios. He escuchado muchas interpretaciones. Los más devotos, los religiosos, buscan respuestas en la Biblia, la consideran la única fuente verdadera. Quieren ver la muerte con esperanza, una especie de liberación hacia una realidad más alta, donde no hay sufrimiento, solo paz. Al menos, eso es lo que dicen. ¿Pero qué significa realmente morir en paz? San Pablo en Filipenses dice, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Quizá, en su fe, él veía la muerte como algo que solo añade valor a la vida. Pero, ¿podemos realmente entender lo que eso significa hasta que estemos justo en ese instante? Imagina, por un momento, que la muerte es un sueño profundo. Hay quienes creen esto. Un vacío donde tu conciencia se apaga hasta que algo, alguien, te despierta. Este pensamiento, el sueño del alma, ha sido debatido a lo largo de los siglos. Pero, ¿te reconforta? ¿O te asusta la idea de que tus pensamientos, tus sentimientos, tus recuerdos, simplemente dejen de ser? Y luego está la otra cara de la moneda, el purgatorio. Un concepto católico, donde el alma pasa un tiempo purificándose. La mayoría de las personas, especialmente los creyentes, lo ven como una segunda oportunidad, un lugar intermedio antes de alcanzar la gloria del cielo. Pero me pregunto, ¿puede existir un amor tan grande que te conceda otra oportunidad incluso después de la muerte? Y entonces está la idea de la eternidad en el cielo o el infierno. Piensa en eso por un momento. Hay quienes creen que al morir, el alma de los creyentes va directamente al cielo, mientras los incrédulos enfrentarán el tormento eterno. Pero, ¿cómo sabemos quién merece qué? ¿Y si todo lo que hemos creído no es más que una historia? O peor aún, ¿y si no hay nada al otro lado? Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? ¿Será que nuestras almas se desvanecen en el polvo, o que algo, alguien, nos está esperando? Algunos afirman que el amor divino no permitiría el dolor eterno. Esta creencia de que Dios aniquila las almas en vez de hacerlas sufrir por siempre es lo que llaman el aniquilacionismo. Según esta idea, aquellos que rechazan el bien simplemente dejan de existir. Desaparecen. Es un pensamiento brutal, pero ¿y si es cierto? Al final, la respuesta no la tenemos hoy, ni la tendremos hasta el último suspiro. Pero esta es mi conclusión. Si vivimos en constante temor, entonces ya estamos muertos. Si vivimos con esperanza, tal vez el final no sea tan sombrío como pensamos. Quizá, solo quizá, estamos siendo preparados para algo mucho más grande, un propósito que aún no entendemos. Dicen que para entender la muerte, hay que hablar con quienes la han visto de cerca. Experiencias que parecen sacadas de un sueño, o quizá de una pesadilla, pero que han sido reales para quienes las vivieron. Es fácil ser escéptico, pensar que solo son relatos, sin sentido o sin pruebas, hasta que le suceden a alguien cercano, o incluso a uno mismo.
He recogido historias de personas que afirman haber tocado, aunque sea por un momento, el borde de la muerte. Sus experiencias son diferentes, pero todas comparten algo en común, algo los marcó para siempre y les dejó una certeza o una duda sobre lo que realmente hay al otro lado. Estas son sus historias. La visión de luz. Asterisco, mi nombre es Alicia y hace 5 años estuve al borde de la muerte. Fue un accidente en carretera, ni siquiera recuerdo cómo sucedió. Me dicen que quedé inconsciente al instante, pero lo que sucedió después sigue muy vivo en mi memoria. Todo se volvió blanco, una luz indescriptible. No era un simple brillo, era como una presencia cálida, algo que me rodeaba completamente. Sentí que estaba en paz. Me pareció ver figuras, sombras tenues, aunque no puedo asegurar que fueran personas. No escuchaba nada, pero esa luz era todo lo que necesitaba. Sentía que me hablaba sin palabras, que me comprendía sin juzgar. De repente, empecé a alejarme. Algo me empujaba de vuelta, como si esa luz, esa paz, me estuviera despidiendo. Lo siguiente que supe fue que estaba de regreso en el hospital, rodeada de médicos y con mi familia llorando a mi alrededor. Estuve técnicamente muerta por unos minutos, pero para mí fue mucho más que un parpadeo. Desde aquel día, tengo una paz que antes no conocía. No le temo a la muerte, porque creo que, al final, esa luz me estará esperando. Asterisco. El rincón oscuro. Asterisco, soy Marcos y no soy una persona que crea en muchas cosas. Siempre he pensado que la vida es lo que ves, lo que puedes tocar, pero algo que viví hace mucho tiempo me hace dudar. Yo era soldado en la guerra, un joven lleno de vida y energía, hasta que un día en el campo de batalla sufrí una herida grave. Perdí la conciencia y, en algún momento, sentí que me estaba hundiendo. Pero no era una caída rápida, era un descenso lento, hacia algo oscuro, frío. No había luz, ni sonidos. Era como si estuviera atrapado en un vacío, un rincón que no tenía fin. Ese lugar era lo más solitario que he sentido en mi vida. No era una paz, no era descanso, era solo una sensación abrumadora de aislamiento. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando los médicos lograron reanimarme, me dijeron que había pasado horas en coma. No recuerdo ningún sueño, solo ese lugar oscuro y ese sentimiento. Desde entonces, no me gusta hablar de la muerte. No sé lo que me espera al final, pero sé que no quiero volver a esa oscuridad. Me ha costado años encontrar paz, y la muerte sigue siendo mi mayor temor. Asterisco. El sueño eterno. Asterisco, mi mejor amigo, Daniel, falleció hace unos años. Fue un golpe devastador para todos los que lo queríamos, pero lo extraño fue lo que sucedió después de su muerte. 3 días después, soñé con él. Estábamos en un campo de flores que no reconozco de ningún lugar real. Él estaba allí, tranquilo, sonriendo. No me dijo nada, solo me miraba con una expresión de serenidad que nunca había visto en él. Sentí que quería decirme que estaba bien, que ya no debía preocuparme por él. Ese sueño me llenó de paz y me cambió para siempre. Desde ese día, he tenido el mismo sueño varias veces. Siempre lo veo en el mismo campo, siempre con esa misma sonrisa. No sé si es mi mente intentando encontrar consuelo, o si de alguna manera su espíritu me está enviando un mensaje. Pero quiero creer que ha encontrado un lugar mejor. Para mí, ese campo es el cielo, y me da paz pensar que, cuando mi tiempo llegue, Daniel estará esperándome allí, en ese mismo lugar. Asterisco. La voz en el vacío. Asterisco, cuando tenía 12 años, mi tía más querida falleció de manera inesperada. Esa noche, después de su muerte, me desperté sin ninguna razón aparente. Estaba oscuro, la casa estaba en silencio, pero escuché su voz. Me decía que estaba bien, que debía cuidar de mis padres y ser fuerte. No puedo describir la calma que sentí. Al día siguiente,
mi madre me dio la noticia de su fallecimiento, y fue entonces que me di cuenta de lo extraño de la experiencia. Hasta el día de hoy, recuerdo su voz con total claridad, como si la estuviera escuchando ahora mismo. La sensación de que ella estaba ahí, que se despidió de mí en ese momento, me ha acompañado siempre. No sé qué fue lo que escuché esa noche, si fue mi imaginación o si realmente fue mi tía despidiéndose. Pero de algo estoy seguro, el amor no muere con el cuerpo. Algo queda, algo que aún nos conecta con quienes ya se fueron. Asterisco. Los ecos del pasado. Asterisco, mi amiga Clara era una investigadora apasionada de lo paranormal. Su objetivo siempre fue descubrir si había algo más allá de la vida. Un día, me contó una experiencia que aún me pone la piel de gallina. Durante una sesión de meditación, sintió una presencia junto a ella, alguien que conocía. Era la energía de su abuela, fallecida años atrás. Ella no veía a nadie, pero lo sentía con una certeza que no podía ignorar. A su lado, una voz le susurró algo, como una despedida. Al día siguiente, Clara se enteró de que su tío, alguien a quien amaba profundamente, había fallecido en ese mismo momento. Esta experiencia la cambió por completo. Comenzó a ver la vida y la muerte de una manera diferente. Siempre me decía que, aunque no entendemos del todo la muerte, algo dentro de nosotros se mantiene vivo. Su historia me hizo reflexionar mucho, y aunque siempre he sido un escéptico, no puedo dejar de preguntarme, ¿y si la muerte solo es otro estado de conciencia? Algo que aún no terminamos de comprender, pero que nos mantiene conectados con quienes más amamos. Asterisco.